Pues doctora, gracias por aceptar la invitación. Para nosotros como Casa Médica es un honor y un gusto tenerla para pues, brindarnos esta charla, doctora. El tiempo con usted y gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Realmente agradezco la invitación a esta charla. Voy a platicar de las vacunas COVID, del desarrollo, por qué debemos considerarla una carrera segura. Hice un poquito de investigación alrededor de las vacunas que Guatemala ha estado recibiendo y cuáles se van a empezar a aplicar, ¿no? Entonces, ya me presentaron, pero bueno, dentro de mi conflicto de intereses tengo que resaltar que soy gerente médico de vacunas en GSK México. Vamos a platicar un poquito del valor de la vacunación y el impacto que las vacunas han tenido en la historia de la humanidad, cuáles son las pandemias de los últimos 2 siglos y por qué es importante recordar estas pandemias de estos últimos 2 siglos en los que hemos estado presentes, la mayoría de nosotros. ¿Cuál es el estado actual de las vacunas candidatas? ¿Cuáles están ahorita en estado clínico? ¿Cuántas hay en preclínico? ¿Cuáles son las diferentes plataformas de desarrollo que están en este momento en la carrera? ¿Cómo podemos asegurarnos que estas vacunas, una vez que lleguen a nosotros, que lleguen a nuestra población, debemos de considerarlas seguras, que tienen un riesgo-beneficio aceptable hacia el beneficio? ¿Y cuáles son los mecanismos de acceso? Ustedes saben que antes de las vacunas realmente la humanidad era completamente diferente, ¿no? Sabemos aquí en la era prehistórica, en donde todo era orgánico, donde todo era ejercicio, donde todo era caza, animales, vegetales, ¿no? Toda sin ningún tipo de procesamiento. Teníamos una esperanza de vida mucho menor a los 30 años y conforme se han mejorado las medidas de higiene, principalmente de agua potable, aguas residuales, hemos mejorado la nutrición, claramente se han incluido las vacunas a este panorama en el tiempo, por supuesto hemos ganado vida, ¿no? Desde los 1700, cuando empezó la historia de la vacunación, junto con todo este cambio en las medidas de higiene, en muchos sentidos, empezamos a ganar años de vida y calidad de vida. Las vacunas es la séptima tecnología, la séptima maravilla tecnológica. Antes de las vacunas, solamente 4 de cada 10 niños llegaban a la edad de 10 años. Solamente después del agua potable, las vacunas son la medida de salud pública que más vidas han salvado en la historia de la humanidad. Salvan aproximadamente entre 3 y 4 millones de vidas al año, previenen aproximadamente 750,000 discapacidades en niños y por supuesto todas ellas al momento de implementarse son costo-benéficas. Todas las vacunas al momento de implementarse, independientemente de los precios, el impacto que tienen sobre la salud, hacen que todas ellas tengan realmente un retorno adecuado para la inversión que se hizo en medidas de salud pública y en medidas de salud en general. Entonces realmente sabemos que las vacunas siempre van a ser la mejor manera de enfrentar una enfermedad infecciosa. Siempre la prevención va a estar por delante del tratamiento en medida de salud pública y en medida de costo-beneficio. Estas son la línea de vida de las pandemias de este último siglo XXI, 4 pandemias del siglo XX, todas ellas excepto una fueron por influenza, la pandemia de VIH que como ustedes saben empezó a principios de los años 80, tenemos ya más de 40 años con esta pandemia, sigue siendo una pandemia, seguimos sin vacuna para VIH, tenemos por supuesto grandes moléculas para el tratamiento y la prevención, ahorita con el PrEP y con el PEP y todas estas estrategias, pero realmente todavía no tenemos una vacuna y todavía no tenemos una medida importante en la disminución real de casos desde que llegamos a una meseta. ¿Por qué es importante esta crónica de pandemias? Porque tenemos a principios del siglo, en el año 2002 a 2003, una primer pandemia que afectó a 37 países, hubieron 8,000 casos aproximadamente con un coronavirus, en ese momento llamado SARS-CoV. En este momento es SARS-CoV-1. Yo soy una persona de ciencia y realmente sí creo que la madre naturaleza nos va dejando pistas en el camino para poder enfrentar situaciones como las que estamos enfrentando en este momento, porque esta pandemia del 2002 al 2003 que se autolimitó, que pudo ser limitada principalmente por los factores de gravedad de la enfermedad y la posibilidad de progresión,
una de las cosas que debemos de aprender de los virus y que debemos de saber de los virus y las bacterias es que aunque son organismos que claramente nos van a ganar la batalla a lo largo de la vida, van a seguir existiendo los virus y las bacterias una vez que la humanidad desaparezca, si es que en algún momento vamos a desaparecer, claramente son organismos mucho más factibles que convivan con el mundo. Cuando son más virulentos, disminuye la capacidad de transmisión. Entonces, al momento de que ustedes saben que los virus no son organismos vivos, necesitan a un huésped, necesitan a un ser vivo para reproducirse, y al momento que matan rápidamente a este ser vivo, ya no tienen esta capacidad de transmitirse tan fácilmente. Y entonces, por esto, tanto SARS-CoV-1 y MERS no tuvieron esta progresión que estamos viendo en este momento, porque tenían ciertas características de gravedad y ciertas características clínicas que permitían un diagnóstico temprano, una cuarentena temprano y una limitación de la transmisibilidad y una limitación de los casos. Pero estas dos grandes pandemias, tanto por SARS como por MERS, que afectó más de 20 países, MERS con más de 2,000 casos, que sigue hasta la actualidad teniendo alguna afección en algún tipo de poblaciones, son el antesala de conocimiento para poder haber llegado en esta gran pandemia con SARS-CoV-2 con vacunas en un tiempo récord. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque sabemos que la producción de las vacunas no es un proceso sencillo, no es algo que podamos hacer fácilmente, y realmente en la historia de la humanidad tener acceso a la vacunación de un organismo que apenas aparece, la tardanza en la creación de estas moléculas ha sido una constante. Todas estas pandemias, hasta la de ébola, tuvieron que ser limitadas por otras estrategias epidemiológicas y no por vacuna. Y entonces ahí el mundo entendió que necesitamos una estrategia de reacción mucho más rápida, que necesitamos ciertas entidades que apoyen que estos procesos sean más factibles y más rápidos, para que en caso de una pandemia posterior, y en este momento no tan posterior, ¿no? Todo esto se empezó a platicar en el mundo en 2017, cuando estaban saliendo de la pandemia de ébola, en donde diferentes organismos internacionales asociados con la OMS empezaron pláticas para entender que la producción de vacunas debe ser mucho más efectiva y debe de tener un acceso mucho más fácil para el mundo en su totalidad, ¿no? Y bueno, finalmente estamos viviendo el mundo actual con SARS-CoV-2. En 2019 empieza el primer caso, pero esta línea de vida es importantísima para entender el por qué tenemos el conocimiento de este virus como lo tenemos y por qué logramos en tiempo récord una vacuna para la aplicación a nivel mundial. Las maneras de controlar las pandemias a lo largo de la historia han sido siempre las mismas. El distanciamiento social y taparnos la nariz y la boca. Ustedes las pueden ver desde imágenes muy antiguas en la historia. Realmente las pandemias no son situaciones nuevas. Hay pandemias escritas antes de Cristo, después de Cristo. Las grandes pandemias, la primer grande pandemia por jerarquía en cantidad de muerte y en cantidad de afectación a la población fue la peste negra. Le sigue la viruela, por suerte, cerca de ninguno de esos números. Todavía falta mucho para llegar siquiera a acercarnos a la pandemia de 1918 en cantidad de muertes y en cantidad de personas afectadas. Pero con esto entendimos y sabemos a lo largo de la historia que el distanciamiento social y cubrirnos nariz y boca en patógenos que se transmiten de manera respiratoria era importante. Pero bueno, entendimos también que cerrar una ciudad tampoco era suficiente. Por eso algunos países cierran o no cierran fronteras, cierran o no cierran aeropuertos. Porque también entendimos en ese momento que cerrar fronteras y cerrar una ciudad con una muralla no era suficiente, porque necesitamos del exterior. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de mis pacientes con COVID lo que dicen es que yo no he salido, nadie ha salido, nos estamos cuidando mucho. Bueno, pero sí pedimos súper, pero sí pedimos ciertos alimentos del exterior o nos los traen, ¿no? Por más cuidados que podamos tener, pues finalmente entra el microorganismo, ¿no? O sea, la naturaleza se abre. Y bueno, son de los más importantes, y en algún momento voy a platicar de este queso suizo de las necesidades de prevención. Mientras tenemos esta
inmunidad colectiva, esta inmunidad de rebaño, necesitamos cierta cantidad de medidas para prevenir la infección que tienen que ser todas juntas para ir cerrando estos agujeros que puedan dejar pasar al microorganismo. ¿Cuál es esta inmunidad colectiva o de rebaño? Yo la puedo adquirir de dos maneras. La puedo adquirir infectando a la mayoría de mi población o la puedo adquirir mediante la vacunación. Si yo intento infectar a la mayoría de mi población en una pandemia como la actual, sabemos, ahorita vamos a ver una diapositiva, que esta enfermedad realmente el porcentaje de pacientes críticos depende de muchas cosas, pero en general si lo vemos como un total, solamente el 5% va a tener una evolución crítica de la enfermedad. Y esto es, si lo vemos en el mundo y de los primeros reportes, hemos entendido que cada uno de nuestros países, cada una de nuestras culturas tienen diferentes afecciones, ¿no? Por ejemplo, en México tenemos una de las mortalidades más altas porque somos un país que somos el segundo país de mayor cantidad de personas diabéticas en el mundo, somos el primer país de obesidad infantil y juvenil. El 70% de los mexicanos tienen sobrepeso u obesidad y todos estos pacientes con sobrepeso o obesidad además se asocia con alteraciones metabólicas importantes. Entonces, claramente estamos teniendo una mortalidad muy por arriba de la esperada inicialmente, pero por nuestras características. Y entonces, si por ejemplo en México tengo un 17% de mortalidad, ¿no? Entre el 11 y 17% de mortalidad, pues se podría escuchar baja, una mortalidad menos del 20%, no es baja si toda la población, más de 120 millones de habitantes que tenemos en México, si el 17% de esos 120 millones se muere, pues es una cantidad estratosférica de muertes, ¿no? Y entonces, por supuesto, si logramos esta inmunidad de rebaño contagiando a todos, sería una cantidad de vidas muy alta y realmente sería muy caro en términos de vidas, infectar a la mayoría de la población para tener esta inmunidad de rebaño. Y además con COVID, lo que pasa con COVID y lo que sabemos ahorita con COVID es que no adquirimos una inmunidad de por vida. En el mejor de los casos, nuestra inmunidad puede ir a 9 meses, pero en el peor de los casos, la inmunidad se ha perdido a los 3 meses. Y en este momento sabemos que las segundas infecciones, las terceras infecciones pueden ser más graves que la primera. E incluso si una primera fue muy grave y tengo secuelas pulmonares importantes o secuelas en algún otro parte de mi cuerpo importantes y tengo una segunda infección, aunque no sea tan grave, pues con estas secuelas por supuesto que agrava el pronóstico, ¿no? Entonces, esta inmunidad colectiva a través de la infección, realmente en cualquier parte del mundo, independientemente si es un 5% de mortalidad o un 10% de mortalidad, dependiendo de nuestra cultura, son demasiadas vidas lo que nos costaría hacer una inmunidad de rebaño, permitiendo que la población se infecte y con esto se adquiera la inmunidad. Por supuesto, también necesitamos conocer cuáles son los medicamentos y tratamientos que mejor sirvan para que en el momento que me infecte, bueno, disminuya la posibilidad de muerte o complicación. Pero en todas las pandemias y en todas las infecciones que han salido a lo largo de la historia de la humanidad, siempre la medida más efectiva y segura de controlar una pandemia, una endemia o una epidemia ha sido la vacuna. ¿Qué pasa con las vacunas? ¿Por qué tenemos esta reticencia a vacunarnos? ¿Por qué de repente salen estas noticias amarillistas que si AstraZeneca se tuvo que disminuir la aplicación o parar la aplicación en ciertos lugares en el mundo? ¿Y por qué Pfizer decían que no se la podían poner los alérgicos? ¿No? Y empieza a haber una gran cantidad de infodemia alrededor de productos que en el momento que están en el mercado es porque ya pasaron muchas fases de seguridad. La naturaleza de las vacunas es profiláctica, son estructuras muy complejas y por eso su proceso es tan largo y por eso su proceso puede ser complicado, tardado y costoso. Pero al tener esta naturaleza profiláctica y llegar a una gran cantidad de personas sanas, pues por supuesto que la expectativa de la seguridad es muy alta. ¿Por qué? Porque si yo soy sano y me estoy poniendo una vacuna para evitar una enfermedad, lo que menos quiero es que esa vacuna me deje algún problema o alguna secuela a lo largo de mi vida. Y entonces, por supuesto que voy a tener tolerancia muy baja a los efectos adversos que este producto tenga. Entonces, si yo lo estoy usando para prevenir una enfermedad, pues por supuesto que no voy a tolerar que me produzca alguna enfermedad. Actúa en el individuo, pero también sabemos que tiene una
actuación a nivel poblacional, tiene una protección de rebaño y voy a platicar un poquito acerca de la protección de rebaño que se necesita con ciertos tipos de virus. Y bueno, la mayoría de las vacunas, y más las que estamos viendo ahorita ganando la carrera, requieren red fría, ¿no? Hay algunas que en este momento, después de muchos años de estudio atrás de las necesidades para vacunas como rotavirus, por ejemplo, hay algunas vacunas que vienen, que parece que no necesitan red fría, y bueno, eso para algunos países con muy escasos recursos puede ser una gran ventaja, ¿no? Pero en general todas las vacunas necesitan una red fría y actualmente las nuevas tecnologías necesitan una red fría mucho más potente. Y luego tenemos a los fármacos, que son de naturaleza más curativa. Típicamente son productos químicos menos complejos, van dirigidos a ciertas personas de cualquier edad, pero enfermas, actúan a nivel individual. Y si yo tengo una enfermedad que impacta mi calidad de vida, por supuesto que voy a tolerar un efecto adverso menor o mayor. Si puedo tolerar efectos adversos leves o más graves, mientras que mi calidad de vida mejore. Y normalmente no necesitan red fría. Esto es lo que les platicaba del sistema inmune y la generación de inmunidad de rebaño, ¿no? Tenemos un patógeno que produce una infección, que sabemos que en general es una infección leve o moderada. El 80% más vamos a tener un cuadro leve o moderado, el 14% puede ser grave y el 5% puede tener una enfermedad crítica. Todavía no sabemos la proporción de asintomáticos, lo conoceremos en el momento que podamos hacer estudios serológicos de seroprevalencia para conocer realmente cuántos cruzaron asintomáticos, porque todavía tenemos muchas interrogantes en este virus. Pero, por ejemplo, poniendo como ejemplo la Unión Europea, Francia, España, Chile, Alemania, Italia, que tuvieron picos iniciales muy fuertes, en Italia donde hubieron unos picos muy mortales al principio de la pandemia, cuando ellos empezaron, hubieron una cantidad de personas de la tercera edad que murieron, que comentando con un amigo que vive en Italia me decía, es como si explotara una bomba en el Zócalo diario, y entonces me decía, es como si explotara diario una bomba en el Zócalo y te llegan todos esos pacientes gravísimos y se te mueren la mayoría, atacado por mi sistema inmune a la célula en la que me va a ayudar a producir las proteínas que necesito. Y entonces tenemos los ejemplos de vectores virales, Johnson & Johnson, que es de una dosis, AstraZeneca de 2 dosis, una plataforma muy novedosa, pero no manipulamos virus, tenemos datos clínicos y preclínicos adecuados, tenemos muy buena inmunogenicidad, existían licencias anteriores, tenemos Pfizer y Moderna con ácido nucleico, que son las primeras en salir porque la tecnología es muy sencilla de realizar, pero por supuesto necesito recursos de expertos. No es cualquier persona, no puede manipular DNA, aunque sea una tecnología muy sencilla de producir y a gran escala. No necesita adyuvantes porque son las que más inmunogénicas son al momento de que están generando la proteína que yo quiero, como la quiero, en la conformación que la quiero. Las desventajas es que como son moléculas que se degradan fácilmente, necesitan cadenas ultra frías. Ahorita sabemos que ya toleran temperaturas mucho más altas que con las que salieron, de menos 70. Ahorita sabemos que Pfizer tolera una temperatura de menos 13, por lo menos ya sabemos que tolera temperaturas mucho más altas que las iniciales, y esto es más fácil para poder manipularla en el resto del mundo. Tenemos también las de subproteínas, Sanofi junto con GSK, Novavax, y tenemos la de virus inactivado, que hasta ahorita la que tenemos es Sinovac en varios países del mundo, incluido México. Esta es una de las vacunas de virus replicantes que, como ahí ven su banderita, es una de las que, hasta donde pude investigar, tiene Guatemala. Y aquí lo que podemos ver es un virus, un adenovirus. Al ser un adenovirus quiere decir que es un virus de ADN. Y entonces yo introduzco el material genético que produce la proteína S completa o el pedacito de la proteína S que yo necesito, lo que yo haya decidido meterle a ese adenovirus que va a ser mi vector, que es lo que me va a permitir llegar a la célula. Al ser un virus de ADN, el adenovirus sí necesita entrar al núcleo para que el material de mi célula produzca la proteína, el péptido de la proteína S, y lo presente a la respuesta, a mi sistema inmunológico. Pero va a presentar exactamente lo que yo pido que presente. Y por supuesto, bueno, y están las de DNA y ARN. Las de RNA, como les decía, aquí lo único que necesito asegurarme es que este material genético llegue a la célula. Entonces lo tengo que encapsular en una partícula de lípidos para que yo lo pueda entregar a la célula, se una a una membrana y permita introducir el material genético. Y si es de RNA, no necesito entrar al núcleo con mis ribosomas
y todo mi citoplasma solito produce la proteína y esa es la célula que presenta. Aquí es importantísimo entender que independientemente que entre al núcleo o no entre al núcleo, no se está introduciendo a mi material genético, solamente está utilizando mi maquinaria para producir la proteína. Imaginen todos los virus que en algún momento de nuestra vida nos han infectado, introducen material genético. Y ahora todas las bacterias que en algún momento de nuestra vida nos han infectado, introducen material genético. Y entonces, si cada uno de esos materiales genéticos se incluyeran a nuestras células, pues sí seríamos organismos completamente diferentes porque nos cambiarían. Pero no ninguno de estas infecciones virales que nos han ocurrido a lo largo de la vida nos están haciendo ningún microorganismo transgénico, ni es ningún tipo de terapia genética, ni nos están introduciendo ningún tipo de información con la cual nos puedan modificar de alguna manera nuestra información genética. Y luego están las de proteínas, las de subunidades de proteínas. Entonces, puedo hacer estas proteínas por fuera. Por ejemplo, hepatitis B, utilizo una levadura afuera, le meto la información del material genético para hacer la proteína de hepatitis B, de superficie hepatitis B, purifico esa proteína y eso es lo que inyecto como vacuna. Ya inyecto la proteína. O, por ejemplo, también las partículas semejantes a los virus, por ejemplo VPH, que si es de una farmacéutica también uso una levadura, si es de otra farmacéutica utilizo un baculovirus, pero es lo mismo, solamente los estoy utilizando para que produzcan proteínas que solitas se ensamblan y hacen un virus hueco, y eso es lo que inyecto como vacuna. Estas necesitan sí o sí adyuvante. Después tenemos los de virus enteros, tenemos mucha historia de los de virus enteros. La primera vacuna del mundo fue un virus entero inactivado con una viruela bovina, virus atenuado de un calentado, ¿no? de una viruela bovina. Y bueno, de esto tenemos gran historia alrededor de esta información, pero también tiene ciertas características que hacen difícil su producción, como manipulación del virus, etc. ¿Cuáles son las necesidades? Platicaba en algún momento que, por ejemplo, Merck tuvo que salirse de la carrera porque no llegó al límite de eficacia. Para que una vacuna pueda ser autorizada para su aplicación en el mundo, necesita completar ciertas características. Una es de desenlace, que es de la eficacia. Tiene que ser por lo menos 50% superior con respecto al placebo. Tiene que comprobarme que es 50% mejor que el placebo y el límite inferior no puede ser menor de 30. Lógicamente, estos desenlaces pueden irse modificando. ¿Por qué? Porque al yo ya tener vacunas que sé que son efectivas, ya no las puedo comparar contra placebo. ¿Por qué? Porque ya no sería ético. Entonces, cuando eso tenga que ocurrir en algún momento de la historia de la producción de estas vacunas, entonces el desenlace va a ser de no inferioridad. Por lo menos no tiene que ser inferior a lo que ya existe para que puedan ser liberadas. La metodología, aleatorio, doble ciego, con control placebo de preferencia. El tamaño de muestra, sí o sí, cada uno de los brazos tiene que tener 3,000 pacientes o más, no puede tener menos, puede tener muchos más, pero no puede tener menos. Tengo que incluir a todas mis minorías raciales, étnicas, adultos con comorbilidades, dependiendo a quién afecte más, a quién afecte menos. Los niños es una cosa aparte, las embarazadas es completamente otra discusión, pero por lo menos en adultos tenemos que tener una representación y el impacto lo debo de saber medir. En el momento que yo libere esta vacuna, yo me debo de asegurar que puedo medir el impacto en plataformas sólidas y tener una vigilancia post-comercialización. Aquí tenemos todas las marcas que están en la carrera, cuántas están en preclínica. Bueno, en preclínica hay muchas otras, aquí nada más hay una colocada, pero hay muchas más. ¿Cuántas están en fase 1, fase 2 y fase 3? ¿Y cuáles tienen las estrellitas que están con una aprobación limitada o una aprobación completa, ¿no? Aquí Moderna ya la tenemos del lado de aprobación temprana limitada. Y ya tenemos varias de aprobación en el mundo. Esta es una de las que realmente escenifica cómo esto es una carrera contra el tiempo. Y como les decía, esta no es la primera carrera de la historia de las vacunas. Todas las pandemias han tenido una carrera similar, en algunas han sido exitosas la producción de vacunas y en algunas otras no hemos logrado siquiera acercarnos a un producto siquiera terapéutico lo suficientemente bueno para erradicar la enfermedad o una vacuna para prevenir, por ejemplo, el VIH, ¿no? Tenemos moléculas fantásticas que lo controlan, pero todavía no tenemos moléculas que hacen que
me cure y tampoco tengo moléculas que hagan que me prevenga la enfermedad, ¿no? Entonces, créanme que todas y cada una de las pandemias que han pasado en la faz de la Tierra han tenido estas carreras con más o menos éxito, pero siempre tener una vacuna siempre va a ser una mejor carrera que tener un tratamiento. Estos son los análisis comparativos de las vacunas que están actualmente disponibles en el mundo. Tenemos Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sputnik, Novavax. Me quiero detener en Sputnik, ¿por qué? Porque tiene esta tecnología de adenovirus, que una de las principales preocupaciones iniciales era que durante nuestra infancia y durante nuestra vida tenemos varias infecciones por adenovirus y muy probablemente tenemos inmunidad contra algunos tipos de adenovirus y entonces ni siquiera permitiríamos que llegara ese vector no replicante a la célula porque lo matábamos antes. Y entonces por eso Sputnik tiene 2 diferentes adenovirus. La primera dosis es con adenovirus 26 y la segunda dosis es con adenovirus 5 para evitar que realmente existiera esta posibilidad de ser inmune a ambos y entonces actuara a una o a otra dosis la efectividad de esta vacuna. Y después tenemos AstraZeneca, que es un adenovirus de chimpancé, y eso significa que no lo conocemos, nuestro sistema inmune no lo conoce y entonces es capaz de montar una respuesta inmunológica al material genético que está introducido. Aquí podemos ver cuáles son las formulaciones, si necesitan o no necesitan adyuvante. Como les digo, todas las que están basadas en material genético no necesitan adyuvante por esta capacidad antigénica que tienen de generar la proteína como yo la necesito y presentarla a mi sistema inmunológico. En general, todos los demás, si no, con un adyuvante no molesto al sistema inmunológico, un virus vivo, una partícula viral que se parece al virus, si no molesto a mi sistema inmunológico con un adyuvante, pues el sistema inmunológico ni se da cuenta que me están inyectando nada, ¿no? Entonces, por eso son importantes los adyuvantes. ¿Cuántas dosis se necesitan? Y abajo podemos platicar un poquito de las efectividades, pero en general todos son vacunas muy efectivas, ¿no? Tenemos 95% con las 2 dosis de Pfizer, 95% con las 2 dosis de Moderna, arriba de 82% con 2 dosis de AstraZeneca. Si me espero más tiempo, ahorita estoy entendiendo que esperarme más tiempo entre dosis y dosis puede mejorar la inmunogenicidad, pero además alargar la protección y entonces muy probablemente estos intervalos iniciales se modifiquen conforme vamos conociendo más estas vacunas y aquí podemos ver que prácticamente todas tienen efectividades muy altas en las que podemos estar tranquilos que la mejor vacuna es la que me toca en el momento que me toca. ¿Qué pasa con los niños? Claramente, como les decía, la madre naturaleza nos da pistas, pero también nos da como tregua, porque si esta enfermedad hubiera sido igual de grave en los niños, realmente esto sería otra historia muy diferente que contar si los niños estuvieran igual de afectados que los adultos. Entonces, esto es una tregua que nos están dando a entender que tenemos que respetar el mundo en donde vivimos para evitar de complicaciones al convivir con el resto del planeta, ¿no? Pero sí, o sea, aunque no es una enfermedad grave, tampoco es una enfermedad que no haya afectado a los niños, solamente más de 2 millones de casos pediátricos en Estados Unidos, con más de 200 muertes solamente en Estados Unidos. Entonces, no es una enfermedad que no haya afectado a la población pediátrica. Y, por supuesto, para llegar a un 70% o más de vacunación de rebaño, de inmunidad de rebaño, tengo que vacunar a los niños, ¿no? Y entonces, en este momento están esta cantidad de ensayos clínicos en diferentes regiones para poder vacunar a los niños a partir de los 6 meses de edad. ¿Cómo hemos aplicado la vacunación? Pues depende de cada una de las necesidades de los países, pero aquí una de las cosas importantes es que no se puede vender una vacuna mientras no tenga la misma disponibilidad de vacunación en todo el mundo. Y entonces, cómo se distribuyen las vacunas y cómo van llegando a los diferentes países depende principalmente de la OMS. Tiene que garantizar esta asignación equitativa. Y lo que nos dice la OMS es, estos son los grupos de personas a las que tienes que proteger inicialmente: trabajadores de salud y de adultos mayores de 65 años. Tu país decide. Europa empezó con mayores de 65 años, México y gran cantidad de Latinoamérica empezamos con trabajadores de la salud, que eran los que más tenían la mortalidad más alta.
Una de las cosas importantes también para entender la vacunación es que aunque los niños no están teniendo una enfermedad grave, sí sabemos que los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes son los principales transmisores de esta enfermedad, como cualquier enfermedad respiratoria. Y entonces, si yo tuviera ya una vacuna disponible, la mejor dinámica sería primero vacunar a los que lo transmiten más fácilmente, como son los niños, que realmente los que están muriendo, como son los adultos mayores. Poniendo una analogía, si yo vacuno a todos los niños durante la temporada de influenza, la mortalidad de los adultos mayores por influenza se cae. Vacunando a los dos, por supuesto, se cae más rápido esta mortalidad, ¿no? Pero si tuviera ya una vacuna disponible para la edad pediátrica, una mejor estrategia sería vacunar a los niños. Y si una vacuna pudiera ser muy poco eficaz, ¿no? A lo mejor tiene un 30% de eficacia para bloquear infección, pero tiene un 70% de eficacia para bloquear transmisibilidad, pues es una mejor vacuna que poner para evitar que se siga transmitiendo y parar la transmisión y parar esta cadena de transmisión, terminar con la pandemia. Y ahí es importantísimo entender que todas las vacunas son importantes. Ahorita estamos preocupados por la vacunación contra COVID, pero tenemos que asegurarnos de mantener las coberturas vacunales de todas las demás enfermedades. Hasta ahorita teníamos 14 enfermedades que podemos evitar en los adultos, ahorita son 15 enfermedades con COVID, y es importante entender que los adultos se vacunan siempre con todas estas posibilidades de vacunación y no solamente contra influenza, neumococo y ahora COVID. Tenemos que asegurarnos que les prevenimos todas estas enfermedades. Claramente, estas crisis representan un riesgo muy importante en los programas de vacunación y aumentan la posibilidad de enfermedad con tendencia a brotes, porque disminuyo las coberturas. Y ya platicamos, por ejemplo, de sarampión, que si yo disminuyo de 95%, voy a perder esta inmunidad de rebaño y van a empezarse a presentar los brotes. Y entonces también tenemos el impacto de salud indirecto, o sea, tenemos el directo por lo que está pasando con el virus, pero también todo lo indirecto de lo que me estoy dejando de ver, ¿no? Estoy dejando de voltear a ver otras enfermedades, otra vacunación. Por ejemplo, en ébola hubo 10,000 muertes adicionales por VIH y tuberculosis solamente porque dejé de ver a los pacientes con VIH y tuberculosis por preocuparme por la pandemia de ébola, que fue en un momento muy corto y en muy pocos países a comparación de lo que estamos viviendo. Ahora imagínense cómo se están desviando recursos en este momento y cómo se están limitando coberturas en estos momentos. Entonces, por supuesto, tengo que asegurarme de seguir las normas locales de seguridad con todos los pacientes, pero no olvidar vacunar principalmente a las poblaciones vulnerables contra lo que sí los podemos proteger. Y bueno, con esta termino. Claramente no ha sido un camino fácil, todavía no estamos cerca de terminarlo, todavía tenemos que seguir con este queso suizo del cubrebocas, de la careta, del distanciamiento social, de evitar salir de casa. Todavía tenemos que seguir una tras otra mientras no tengamos toda esta cobertura de vacunación en todo el mundo. Y algo importantísimo es que si no salimos juntos, no salimos nunca, porque así vacunen al 70% de la población en Estados Unidos. Si todos los que estamos por debajo no estamos vacunados adecuadamente, podemos seguir haciendo nuevas cepas que podrían no estar incluidas dentro de la protección de las vacunas que ya tiene Estados Unidos y entonces volver a tener brotes. Entonces, si no salimos juntos, no salimos todos. Entonces, con esta termino. Les recuerdo que es muy importante la farmacovigilancia con las vacunas y con cualquier otro producto y estoy atenta a sus preguntas. Realmente ahorita los estudios se están haciendo en niños de 6 a 11 años de edad. Comprueban que es efectiva en esta edad, pero además es segura, ¿sí? A partir de los 12 años o los 40 kilos podemos considerar que es efectiva y segura como es en los adultos. Pero la población pediátrica se tiene que investigar de manera diferente. Pero hasta que no salgan los estudios pediátricos, no puedo incluir a nadie menor de 16 años en el caso del de Pfizer o menor de 18 años en caso de cualquier otro. Así es, todos los que ya tuvieron la enfermedad hay que vacunarlos y lo que estamos entendiendo con los que ya tuvieron la enfermedad es que parece ser que con una sola dosis, por ejemplo de Pfizer, con una sola dosis sería suficiente por la cantidad de anticuerpos que ellos ya tenían, ¿no? Si hacen más anticuerpos, la respuesta inmune es mucho más alta que los que no nos hemos infectado. Normalmente, o sea, lo que entiendo de cuánto tiempo tienen la inmunidad, lo menos es 3 meses después de que se enfermaron y lo máximo ha sido
9 meses. Pero, ¿es necesario vacunarse? Sí, sí es necesario vacunarse. ¿Cuánto tiempo después de haber padecido la enfermedad me tengo que esperar? Por lo menos 15 días después de terminar los síntomas, ¿no? O sea, si estoy enfermo de COVID ahorita no me puedo vacunar, ya que me cure, 15 días después de que me cure me puedo vacunar. Se pueden vacunar las personas con inmunodeficiencia, no están excluidas. Lo que sabemos con las personas de inmunodeficiencia es que pueden responder menos, como todas las vacunas, pero tampoco hay una indicación de que tengan que ponerse más dosis, por lo menos no en este momento. Hasta ahorita todas han sido arriba del 60% de efectividad, incluso para las nuevas cepas. O sea, las que tienen un 90% están aproximadamente en 70-80, ¿no? Realmente no han bajado del 60% de efectividad. Y es importante aquí hacer un paréntesis de las efectividades. Son varios desenlaces. Las efectividades que se miden en los protocolos es enfermedad comprobada con diagnóstico específico. Pero actualmente, bueno, y normalmente las vacunas, estas diferentes efectividades es me enfermo grave, me lleva a terapia intensiva o me muero. Tienen estas efectividades para enfermedad, ¿no? O sea, por ejemplo, la que dicen que tiene 50% de efectividad para enfermedad, tiene 80% para efectividad grave y 90% para muerte, ¿no? Entonces, hay que ser muy cautos en cómo leemos estas efectividades, porque todas son muy efectivas para enfermedad grave, todas tienen arriba del 90% de efectividad grave. Y entonces, en las nuevas cepas, aunque me enferme, tenga menos efectividad para prevenir la infección, siguen teniendo efectividad para enfermedad grave y efectividades altas, ¿no? Entonces, todavía, o sea, ninguna cepa ha afectado la efectividad clínica. Aquí depende de la dosis. Algo importante de entender en las vacunas es que todas las vacunas, independientemente de COVID o no, tienen un intervalo mínimo que se tiene que respetar. Ese intervalo mínimo nada más lo puedo romper con 4 días antes, ¿no? O sea, por ejemplo, sarampión tengo 4 semanas como intervalo mínimo. Si me pongo la segunda dosis antes de 4 días de completar las 4 semanas, tengo interferencia inmunológica y esa segunda dosis no sirve. Pero me puedo tardar 3 años en ponerme la segunda dosis y no pasa nada. No significa que tenga que empezar nuevamente el esquema, sino que hasta que me ponga la segunda dosis, tengo completo mi esquema y entonces tengo la efectividad que el esquema suele tener. Aquí, por ejemplo, Pfizer, el intervalo mínimo es de 21 días. Eso quiere decir que no la puedo aplicar antes de 21 días. Pero, ¿qué tanto tiempo más me puedo esperar? Ahorita estamos entendiendo que mientras más me tarde, más me dura y más suben mis anticuerpos. ¿Qué tanto más? Todavía no sabemos. O sea, sí sabemos que me puedo esperar más de 21 días. Y hemos visto que 45 días, todavía los anticuerpos de la primera todavía van para arriba. Y entonces, mientras no dejen de subir, pues yo puedo no poner la segunda dosis, porque mientras más me permita ese tiempo para poner la segunda dosis, pues por supuesto más prolongada va a ser mi protección, porque tampoco sabemos en este momento cada cuánto nos las tenemos que poner. Entonces, y por ejemplo, AstraZeneca tenía 28 días de intervalo mínimo, y ahorita sabemos que si las ponemos después de 12 semanas, tienen una efectividad mayor que si la ponemos antes de 12 semanas. Entonces, depende de cada vacuna. Pues realmente no hemos visto por lo menos en los estudios preclínicos que tenemos de las vacunas, por lo menos de Moderna, de Pfizer y de AstraZeneca, no tenemos en estudios preclínicos ninguna genotoxicidad y ninguna afección al producto o a la embarazada. Y entonces la recomendación aquí es primera línea. O sea, lo que está diciendo ahorita la OMS es no se evite la vacunación en embarazadas si están en los grupos de riesgo que se están vacunando. Los portadores crónicos es toda una interrogante que podríamos discutir horas y horas. Eso pasa en muchos virus respiratorios. Por ejemplo, virus inicial respiratorio, sabemos que los adultos mayores y los inmunocomprometidos tienen una portación más crónica que los adolescentes o los niños pequeños. Pero, por ejemplo, en virus inicial respiratorio, si soy portador, soy infectante. Aquí sabemos que independientemente qué tanto tiempo lo porte, después de 10 días de portarlo ya no soy contagioso. Aquí una de las cosas importantes con Pfizer es que sí ha generado
respuestas alérgicas. Todas las vacunas pueden generar una respuesta alérgica. De hecho, la única contraindicación para aplicarse las vacunas es ser alérgico a los componentes de lo que trae la vacuna. ¿Cómo sé si soy alérgico a lo que trae la vacuna? Pues hasta que me la pongo, ¿no? Y entonces normalmente no me pongo las segundas dosis. Eso pasaría con Pfizer. Si me pongo la primera, si soy una persona altamente alérgica y me pongo la de Pfizer, puede que tenga más reacciones alérgicas que una que no es una persona alérgica, sí, pero realmente no tiene una frecuencia de alergias muy alta como para que preocupe a la población de alérgicos, ¿no? La única contraindicación es que si tuvieron algún efecto de una alergia grave, algún medio de contraste, no se pongan Pfizer. Pero es la única contraindicación en este sentido de alergia. Si soy asmático, si tengo alergia al polen, si tengo alergia a lo que sea, si no soy alérgico a algún medio de contraste, me puedo aplicar Pfizer sin ningún problema.